Bienvenidos a la charla de Inteligencia Artificial y LESAT. Todo empieza con esta palabra, productividad. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando ven productividad? A mí, por ejemplo, se me viene eficiencia, efectividad, rapidez, pero hay una palabra que se me viene más que todas las demás y es hacer. Y cuando se me venía tanto la palabra hacer, esto empezó a pasarme. Lo primero es que cada vez tenía menos tiempo y más cosas por hacer. Cada vez tenía más información, más recursos, pero me encontraba saturada. Me estaba enfocando más en la cantidad que en la calidad. Me costaba delegar, pues yo creía que lo hacía mejor que los demás. Y mi vida empezó a ser más reactiva que productiva. Con todo esto en mente, había algo peor. Mi vida estaba girando alrededor del trabajo en vez de que el trabajo girara alrededor de mi vida. Así que un día dije, yo debo hacer un cambio. Y empiezo a hacerme unas preguntas distintas. ¿Existirá una forma de trabajar diferente? ¿Existirá una forma de manejar mejor el tiempo? ¿Existe una forma en la que podamos organizar mejor los recursos que nos saturan? ¿Se podría redefinir la productividad? Y para responder estas preguntas y para yo misma darme el tiempo además de entender cómo las podía responder, decido renunciar en el trabajo que yo estaba. En ese momento trabajaba para una corporativa y decido renunciar simplemente para poder tener el tiempo de dejar de estar en el hacer y estar mucho más en el ser. Así que renuncio sin tener un plan de acción, ni claridad ni un norte, y me voy a entender cómo otras culturas redefinían la productividad. Así que de Bogotá a Bali decido irme para aprender y entender qué es lo que está pasando allá. Y lo primero que me encuentro es que el trabajo interno precede a la excelencia externa. Es decir, en este tipo de culturas se trabajan mucho a ellos mismos antes de trabajar por alguien más. Lo segundo es que le dan mucha importancia a los detalles en todo lo que uno hace en la vida. Si yo, por ejemplo, no sé, estoy dando esta charla, en esta charla hay detalles ocultos que yo tengo que darles mucha importancia para que la charla cobre vida y tenga un sentido diferente a que si solo estuviera dando una charla por darla. Inclusive allá en Indonesia y en Bali son muy conocidos por la hotelería y turismo. Y esto pasa porque detrás de la hotelería y turismo hay demasiados detalles ocultos que muchas veces no nos damos cuenta, pero lo que sí nos damos cuenta es que el servicio es impecable y esto se da por todos estos detalles. Lo tercero que aprendo es que en estas culturas la conexión entre cuerpo, mente y espíritu se vuelve fundamental. Es decir, este cuerpo es el que nos permitirá tener el movimiento, tener la acción, tangibilizar las cosas. La mente es la que nos ayudará a que esto se vuelva realidad y pues obviamente a cumplir muchos de los proyectos, sobre todo en este caso de productividad y profesionales. Pero el espíritu es el que nos da este norte, este propósito. Es como hacia dónde vamos a ir y por qué tenemos que ir hacia ese lugar. Después aprendo sobre la presencia y la intención, la importancia de estar presentes en todo lo que hacemos y estar con intención muy clara en por qué lo hacemos, por qué estoy dándoles yo esta charla, por qué decidí escoger este tema, por qué están ustedes acá escuchándome. Y finalmente el equilibrio en todo lo que hacemos. Inclusive en esta diapositiva van a ver una frase que es a harmony in eating and resting, in sleeping and keeping awake, a perfection in what everyone does. Y lo que quiere decir esta frase, que la saqué del libro Bhagavad Gita, que de hecho es uno de los libros más conocidos de allá, es que tenemos que tener equilibrio en todo lo que decidamos hacer. Si yo voy a trabajar con tecnología y estar conectada con la tecnología, debería también estar desconectada. Si yo duermo, pues también tengo que estar despierto. Si yo como, debería ayunar. Si está la noche, está el día. Si está el juego, está el descanso. Y así sucesivamente. Entonces, con todo esto en mente, yo digo, wow, de verdad sí puede existir una productividad diferente, una productividad que no está tan en el hacer. Y ahí es cuando llego a una definición de una productividad ideal. Una productividad que no se basa en eficiencia, sino mucho más en conciencia. Y cuando empiezo a pensar en este tipo de productividad, algo mágico me pasa. Y es que si ustedes ven esta diapositiva, acá lo primero que me empieza a pasar es que cuando estamos tan conscientes,
empezamos a capturar mucho más. Y me doy cuenta que no solamente empezamos a darnos cuenta que la información que capturamos útil es la que capturamos cuando estamos trabajando, sino que durante todo el día ustedes están recibiendo información de todos los frentes. Por ejemplo, cuando se levantan y su hijo en el desayuno les dice, no sé, el juego que jugó en el colegio, o oyen una noticia por la mañana de algo que les llamó la atención, o están escuchando una canción y hay una frase que les pareció interesante, o se les viene una idea en la ducha. Todo el tiempo estamos capturando información. Lo que pasa es que no somos tan hábiles en organizarla en un sistema digital o de tecnología que nos permita destilar lo más importante en el momento adecuado para así expresarlo o utilizarlo en los proyectos que más quisiéramos. Les voy a dar un ejemplo de esto. Cuando ustedes están en vacaciones, por ejemplo, su mente está en modo súper expansivo, están en modo creatividad total y es posible que ahí estén, por ejemplo, en un museo y ven una obra de arte, o sea, están capturando información y dicen, uy, esta obra de pronto, esto que estoy viendo me puede servir para mi reunión de mercadeo que voy a tener cuando vuelva de mis vacaciones. Y seguramente lo que hacen es que le toman una foto, la guardan en el celular y esperan que en 2 meses o en un mes que vuelvan de sus vacaciones se acuerden de ese momento para contárselo al equipo de mercadeo. Pero resulta que esto no pasa, porque en 2 meses cuando se sientan en la mesa con los de mercadeo ya no van a estar en modo expansivo y de creatividad. Y seguramente no encontrarán esa foto, es decir, hay una productividad rota. Pero ¿qué pasaría si en ese momento, cuando están en modo creativo, tienen una opción o una tecnología o aprenden a utilizar herramientas que les permitan capturar lo importante ahí, en vacaciones, cuando están viendo una película, cuando están oyendo una canción, cuando están en la ducha, y de una vez saber en dónde guardarlo para que en ese momento futuro puedan utilizarlo de la mejor forma posible? A eso es a lo que tenemos que llegar, a que el trabajo no sea que nos sentamos a trabajar de 8 a 5 de la tarde porque ahí estamos trabajando y ya, sino que durante todo el día estamos trabajando, capturando, organizando, destilando y expresando todo lo que hace sentido para nuestra vida. Así que con esto en mente decido devolverme a Latinoamérica a crear un proyecto muy grande, porque yo digo, wow, lo que más nos falta a nosotros en Latinoamérica es redefinir esta productividad y darnos cuenta que de pronto estamos muy fragmentados y estamos muy inclinados en el hacer sin darnos cuenta que al trabajar tanto el ser podemos explotar mucho más nuestra creatividad y al unirla con tecnología podemos hacer algo mágico. Pero cuando llego a Latinoamérica, algo me faltaba en mi ecuación. Y lo que me faltaba era una solución para organizar y automatizar lo operativo de la vida. Pues porque sí, muy utópico esto que les estoy contando, pero ¿cómo lo vuelvo realidad? Y ahí es cuando aparece la inteligencia artificial para mí. Empiezo a darme cuenta que gracias a la inteligencia artificial puedo empezar a encontrar herramientas que me permiten capturar, organizar, destilar y expresar todo lo que llega a mi vida, pero además automatizar todo lo que yo no debería estar haciendo para tener mucho más tiempo de capturar, para tener mucho más tiempo creativo, para poder tener mucho más tiempo de estar en este estado de equilibrio en donde no estoy tan inclinada al hacer, sino mucho más en el ser. Así que me meto a estudiar en la Universidad de Inteligencia Artificial de Alto Impacto. Ahí aprendo muchas de las bases de la inteligencia artificial y después me empiezo a enamorar de todo lo que empieza a emerger de toda esta nueva era. Me meto al curso de Microsoft, de Google, pero también me encuentro con unos libros fascinantes. Por ejemplo, llegó el libro de Ali Abdaal que se llama Feel Good Productivity, que básicamente lo que dice es que tenemos que hacer cosas que nos hagan sentir bien. Entre más nos hagan sentir bien, más productivos vamos a terminar siendo en este ámbito. Además de esto, llegó un libro que se llama Building a Second Brain de Tiago Forte, que lo que hace es contar toda la metodología detrás de crear un segundo cerebro en donde podamos capturar, organizar, destilar y expresar todo lo que llega a nuestras vidas. Pero también llegó el libro de The Coming Wave de Mustafa Suleyman, que lo que busca es contarnos esta nueva era que se viene, esta ola tan grande que va a llegar y que tenemos que prepararnos para ella de la mejor forma posible. Adicionalmente, empiezo a encontrarme con personas como Mau Gaudat, que empiezan a relacionar los temas de la felicidad con la inteligencia artificial y me doy cuenta que hay un universo gigantesco detrás en donde sí se puede unir el bienestar con la productividad, pero con la productividad consciente.
Y finalmente llego a entender tendencias del nuevo consumidor, de este consumidor del futuro que quiere volver a lo básico, pero también se enfrenta a esta nueva ola de tecnología. Así que con todo esto en mente y con la cantidad de LLMs que empiezan a aparecer en mi vida, es cuando nace el proyecto más grande para mí, que es LESAT. Así que bienvenidos a esta charla y bienvenidos a LESAT. Así que lo primero con lo que vamos a comenzar es productividad consciente, del hacer por inercia al hacer con sentido. Pero, ¿cómo logro esto? Porque suena súper mágico, pero ¿cómo de verdad nos volvemos seres humanos productivos conscientemente? Y hoy les voy a traer unos pasos, unas 5 recomendaciones. La primera es que todos debemos hacer un diagnóstico tanto empresarial como personal. Y para hacer este diagnóstico me voy a ir a que ustedes vean su vida en perspectiva. ¿Alguna vez en su vida se han puesto a ver su vida en semanas? Hay una persona que me encanta, que se llama Tim Urban, que un día se puso a estudiar el tema de mi vida en semanas y de hecho hay un podcast muy bueno que habla sobre este tema y se los recomiendo. Pero básicamente lo que él dice es que cada cuadradito que ustedes ven en esta diapositiva es la vida de todos nosotros. O sea, cada cuadradito es una semana de nuestra vida. Y miremoslo en perspectiva. La vida de una persona de 90 años en semanas se ve así. Así es su infancia. Después va su colegio, lo amarillo, su universidad, su carrera laboral y finalmente su jubilación. Si nos damos cuenta, la infancia es un espacio súper chiquito. El colegio, que además muchos vemos el colegio como una etapa muy larga en nuestra vida, termina siendo también pues una etapa no tan grande. La universidad termina siendo una fila bastante delgada, pero si vemos nuestra carrera laboral es de las etapas más largas de la vida. Y además, la jubilación casi que equivale a lo que es el colegio y la universidad juntos. Y acá la pregunta es, ¿cómo se siente su carrera laboral? ¿Cómo se sienten ustedes trabajando laboralmente? ¿Están felices? Fíjense lo largo que esto ocupa en lo que es la vida de una persona en semanas. ¿Qué aspectos de tu vida podrían ser automatizados o delegados para liberar tiempo y energía? Es decir, si nuestra carrera laboral es tan largo, ¿será que hay aspectos que desde ya podríamos automatizar para que en verdad estemos destinando esta carrera laboral a lo que sí hace sentido en nuestra vida? ¿Están invirtiendo tiempo en salud para poder gozarse su jubilación? Porque pongámonos a pensar en una cosa. Entre yo más trabajo y si trabajo solo en el hacer, de pronto estoy desgastándome mucho físicamente. Y entonces lo que pasa es que cuando llego a la jubilación, que de hecho es 65 años, una edad en la que con los desarrollos de tecnología vamos a llegar estando muy sanos, pues voy a tener un montón de tiempo que no sabemos si en ese momento voy a estar listo para gozármelo porque de pronto llego quemado, muy cansado, o llego con una salud insuficiente que no me permitirá gozarme esta jubilación después de todo lo que le metí a mi carrera laboral. Pero también algo muy importante es, ¿han pensado cómo se quieren ver en 5 años? De hecho, hay un libro que les recomiendo mucho que se llama Be Your Future Self Now. Y este libro tiene que ver con, si yo a 5 años tengo muy claro a dónde quiero llegar, va a ser muy fácil para mí entender qué es lo que debería hacer hoy. Un ejemplo, yo por ejemplo a 5 años quisiera ser una gran tenista, pero yo digo hoy, ok, ¿qué necesito hacer hoy para que en 5 años yo sea una gran tenista? Entonces lo que yo hago es que cojo de hoy a 5 años y digo qué debería hacer en el año 4, qué debería hacer en el año 3, qué debería hacer en el año 2. Así que en el año 1, de pronto lo que yo debería hacer para ser una gran tenista, si no sé nada de tenis, es empezar por comprarme una raqueta de tenis y meterme en mi primera clase de tenis. De pronto en el año 2, ya lo que puedo hacer es empezar a concursar en, no sé, en torneos de tenis locales. Y de pronto en el año 3 empezar a concursar en torneos nacionales. Y así sucesivamente, pero tengo una planeación a 5 años. Porque si empiezo a planear mi vida a 5 años, empiezo a tener un norte más claro, un propósito. Y fíjense que viéndolo en nuestro camino de semanas, 5 años, pues es una etapa casi equivalente a lo que es la universidad.
Entonces, si nuestra carrera laboral está destinada a pensamientos de a 5 años en todos los ámbitos de mi vida, va a ser muy claro tener este norte. Voy a estar mucho más consciente de esta productividad. ¿A qué le destino mi tiempo y qué debería automatizar? Así que con esto en mente, puedo hacer mi diagnóstico, porque va a ser muy fácil entender a dónde quiero llegar y cómo de alguna forma está repartida mi vida y cómo debería yo optimizar los tiempos para asegurarme que mi carrera laboral no me esté ocupando todo en mi vida y que además sea una carrera laboral en la que me siento cansado y no me esté llevando a cumplir mi mejor versión de mí. Una vez hayan hecho el diagnóstico, vamos a nuestro paso 2, que es organizar su vida en un segundo cerebro. Así que, ¿qué es un segundo cerebro? Un segundo cerebro es un sistema digital que les permitirá capturar, organizar, destilar y expresar todo lo que llega a sus vidas. Pero entonces, ¿para qué deberíamos usar nuestro cerebro? Nuestro cerebro debería usarse para generar ideas y conectar conceptos, tal como lo dijimos en la introducción. Nuestro cerebro es para tener ideas, no para guardarlas. Esta es una frase que me encanta de David Allen, autor del libro Get Things Done. Y es verdad, si nosotros en nuestro cerebro tenemos ideas y todo el tiempo las estamos guardando ahí, pero no hacemos nada al respecto, pues no estamos cumpliendo o generando una productividad eficiente. Pero si nuestro cerebro lo limpiamos para que solo sea el espacio, para que se generen todo el tiempo ideas y conectemos conceptos, pero la ejecución la mandemos a un sistema de tecnología o a un segundo cerebro, pues todo en nuestra vida va a fluir más. Y les voy a poner otro ejemplo. Este que ven en la pantalla es Isaac Newton. Y como pueden ver, Isaac Newton, pues en esta imagen está cayendo la manzana. Si Isaac Newton hubiera tenido su cabeza llena de pendientes por hacer y completamente cansada y saturada, seguramente cuando la manzana cae del árbol, pues él no tiene tiempo de pensar y analizar y observar y preguntarse además por qué las frutas están cayendo de los árboles de arriba para abajo. Y si él no hubiera tenido tiempo de esto, pues nunca hubiera podido encontrar esta idea revolucionaria que termina siendo para él la respuesta de la ley de la gravedad. Así que con esto en mente o este ejemplo nos damos cuenta que entre más tiempo tengamos nosotros destinado a realmente pensar y conectar ideas de nuestra cabeza y darle tiempo a pensar, pues vamos a poder tener una mejor opción de productividad. Ahora vayámonos a un ejemplo mucho más cercano. Todos conocemos Spotify. Spotify, cuando se estaba creando como emprendimiento, tenían digamos que un challenge o tenían que solucionar una cosa que era cómo ganar dinero sin quitarle a los usuarios la posibilidad de escuchar música gratis. Básicamente ellos en ese momento tenían que ganarle a las disqueras, porque Spotify ahí todavía no era modelo de negocio, así que tenía que ver la forma en la que construía un sistema gana-gana para todas las partes, gana para el músico, gana para el usuario y gana para ellos mismos. Pero entonces, ¿qué pasa? Todo tiene que ver con este collar de perlas. Resulta que parte del equipo de Spotify había una abogada y en este pensamiento de ver cómo podían solucionar el hecho de ganar dinero para los usuarios, a ella se le revienta su collar de perlas y cuando se le revienta, ella relaciona cada una de sus perlitas con las diferentes canciones que un usuario puede oír. Y su relación se va hacia que con cada perla el usuario podía crear una pulsera o un collar prehecho por él mismo y cada usuario podía tener un collar distinto. Es decir, cada collar podía ser una playlist hecha por cada individuo y cada individuo iba a pagar lo que fuera para que esta playlist solo fuera de él. Al ella hacer esta conexión es cuando nos damos cuenta que sí se puede generar un modelo de negocio en el que el usuario sí está ganando algo, que es yo ahora tengo mi playlist personal, así que sí pago por esto, pero el que no quiere tener su playlist puede seguir escuchando música gratis, es decir, todos ganan. Y esto es lo que genera un cambio trascendental en la historia de la música. Pues porque es desde este momento en adelante que cada uno de nosotros ya no tiene que comprar un disco entero para oír una canción, sino que yo puedo oír una canción de Shakira y después oír una canción de Juanes y después oír una canción de Carlos Vives y no tengo que comprarme los 3 discos. Ahora sí,
cómo debes construir tu segundo cerebro. Y acá viene una palabra súper importante. La palabra es code. Y code es una palabra que nace de este personaje que se llama Tiago Forte. Y básicamente lo que Tiago Forte dice es que la C es para capturar. ¿Capturar qué? Capturar todo lo que llega a su cabeza. Entonces, por ejemplo, ese libro que les recomendaron leer, esa frase que se leyeron en el periódico, la lista del mercado, su presupuesto financiero, las notas de alguna clase, cómo sueñan ser en el futuro, todo lo que para ustedes sea importante tiene que estar en este segundo cerebro. Ahora, es súper importante que ustedes sean esencialistas. No es capturar todo, es capturar lo que va a ser relevante para ustedes. Y acuérdense, cuando uno organiza su segundo cerebro basado en este future self o a donde quiero llegar en 5 años, va a ser muy fácil ahora sí saber qué capturar. Es como cuando ustedes tienen unos invitados a la casa y ya saben qué menú van a dar. Cuando van al mercado, pues no compran todo el mercado, sino que capturan o compran lo que es relevante para esa comida. Así debería funcionar su segundo cerebro. De hecho, hay un libro que les recomiendo que se llama Esencialismo, de Greg McKeown, que habla justo de cómo lograr el máximo de resultados con el mínimo de esfuerzo, pero siendo esencialista, es decir, yéndose a la base. Inclusive un esencialista siempre dice que el esencialista es el que menos cosas tiene que capturar. Ahora bien, una vez yo capturé, ¿cómo lo organizo? Así que la O es para organizar. El conocimiento útil no se guarda por su nombre, sino que se guarda por su propósito. Acuérdense siempre de esto. Y acá, en cómo lo organizo, les traje 2 imágenes. La primera es una biblioteca, en donde todo se organiza por temas y categorías. Pero la segunda es una cocina, en donde todo se organiza por usos y procesos. Y acá la pregunta es, ¿cómo creen que uno debería organizarlo? Y la verdad es que uno lo debería organizar como en una cocina, por usos y procesos. ¿Y por qué? Porque cuando yo tengo un uso, es decir, y un proceso, por ejemplo, yo ya sé que yo voy a hacer un sándwich, pues yo mis ingredientes que guardo es el pan con la sal, con las salsas, con la vinagreta, lo estoy organizando bajo un uso y un proceso que me va a ayudar a ser mucho más eficiente. Si nos vamos a pensar en un segundo cerebro por usos y procesos, yo podría organizar en mi segundo cerebro, si me voy a ir a un viaje, un playlist del lugar a donde me voy a ir de viaje, con el libro del viaje, pero también con la lista de los elementos que voy a llevar al viaje y también con las recomendaciones de restaurantes, porque finalmente estoy organizando un proceso. O por ejemplo, si yo capturo una idea en la ducha, yo esa idea no la voy a guardar en ideas de la ducha, sino que lo que hago es que la guardo en ese proyecto específico al cual quiero aplicar esa idea de la ducha. Después de que ya uno puede capturar y organizar esta información, tengo que aprender a destilarla. Así que, ¿qué es destilar? Es extraer la esencia o la parte más importante de algo. Y acá el ejemplo que les doy es, lo organizo bajo un área de mi vida pensado en los posibles proyectos en los que pueda aplicar. Por ejemplo, un libro, yo lo que hago es que lo leo, repaso, subrayo lo más importante, saco los tópicos que para mí van a ser claves, los guardo en mi segundo cerebro para que después, en algún momento, pues ya los pueda aplicar, ya sea para armarme un asistente de inteligencia artificial, para que me ayude para esa idea de negocio, para que me ayude para esa canción que quiero escribir, para esa obra de arte, para la idea de mercadeo, etc. Y veamos un ejemplo de mi caso específico. Yo capturo, organizo y destilo todo lo que llega a mi vida y de ahí lo guardo en mi segundo cerebro, que se ve así como lo ven en esta imagen. Si ustedes se dan cuenta, en esta imagen tengo diferentes áreas y de ahí extraigo la esencia o la parte más relevante para crear algo aún más poderoso. Ahora bien, una vez ya capturé, organicé y destilé, ahora sí se viene la parte más importante de toda esta charla. Y es donde viene lo de shift your mindset. Y es cómo entonces ya nuestra mentalidad empieza a pensar en cómo capturo todo el día, organizo, destilo para poder expresar o para poder crear todo lo que llega a mi vida.
Y ahora sí es cuando los invito a utilizar inteligencia artificial. Así que veamos un ejemplo. En mi segundo cerebro, yo tengo mi libro. Y este libro, yo lo que hice fue rescatar lo más importante del libro, subrayar todo lo que para mí era clave. Y le pedí a mi segundo cerebro que escribiera un post para Instagram sobre este libro y una charla que iba a dar. Él me hizo la charla del libro y de Woman Colombia FinTech. Una vez me hizo el post, me fui a mi segundo cerebro a OpenAI, donde tenía construido un GPT, y le pedí que escribiera una página web sobre todo lo del libro y lo que ya me había escrito mi segundo cerebro. Mi GPT me hizo mi contenido de mi página web y de acá, una vez ya la hizo, me fui para Gamma para poder hacer mi página web. Así que copio el contenido de lo que ya estaba en OpenAI, me lo llevo para Gamma, lo pego y ya con esto puedo hacer mi página web para el Woman Colombia FinTech. Una página hecha en 5 minutos, pero llena de valor de todo lo que aprendí a capturar, organizar y destilar de mi segundo cerebro. Con esto yo les digo que el futuro es consciente, humano y esencial. Así que una vez ya hicieron su diagnóstico, ya organizaron su vida con su segundo cerebro, ya utilizaron inteligencia artificial, se viene el paso 4. Actualícense constantemente. Y para actualizarse constantemente, les traje unas recomendaciones. Lo primero es que les recomiendo el newsletter de Superhuman, en donde él habla de todos los tips, todos los hacks, todo lo que está pasando con la inteligencia artificial hoy en día. Lo segundo es que les recomiendo el podcast de AI Daily Brief para inteligencia artificial, en donde van a poder entender qué es lo que está pasando con la inteligencia artificial y cómo la pueden aplicar día a día a ustedes mismos y a sus empresas. Les recomiendo seguir a Ali K. Miller como Top Voice para inteligencia artificial, que les ayudará mucho en cómo volverse 10x en productividad, obviamente ya aplicando lo que les he enseñado en esta charla de productividad consciente. Y finalmente, lo más importante y lo que más quiero que se lleven es que reconecten. Reconecten con el silencio, reconecten con la creatividad, reconecten con la naturaleza, reconecten con la presencia, reconecten con la productividad consciente, reconecten con su ser y reconecten menos con el hacer, porque hoy en día lo más importante va a ser el ser humano y todo lo que tiene que ver con volver a ti, porque ahí es donde va a estar la magia y la inspiración más grande que después se puede fomentar con la tecnología. Muchísimas gracias.